A esta predicación la titulé La sabiduría humana y vamos a comenzar en Santiago, capítulo 3, la carta de Santiago, versículo 13, y dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, nos está haciendo una pregunta, ¿sí? Está diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Sí? Si la sabiduría de Dios está en nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones que van a ser gratas a los ojos de nuestro Señor, ¿sí? Porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Después nos dice, que lo demuestre. Si tú tienes el sabio, la sabiduría de Dios, dice, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Sí? Nuestro Señor es manso y humilde de corazón. Y eso es lo que nos enseña y nos demanda, que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón, vamos a tener un testimonio que sea grato delante de los hombres y delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas dice, la humildad que da su sabiduría. O sea, si tú tienes la humildad, tú tienes a Jesús. Y si tú tienes a Jesús, tú tienes la sabiduría que procede de lo alto. ¿Sí? Si tú no tienes humildad, si en tu persona hay altivez de espíritu, hay soberbia, eso no es de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús nos enseña y nos aclara de qué manera debemos de ser nosotros como su iglesia, como sus hijos. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Sed mansos y humildes de corazón. O sea, aprende de mí. ¿Sí? Vean mi manera de vivir. Vean mi testimonio. Por lo tanto, nosotros también tenemos un testimonio que es el que habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Nuestra actitud y nuestro comportamiento, ese es nuestro testimonio que va a reflejar si realmente nosotros tenemos a Jesús, o tenemos su sabiduría, o tenemos la sabiduría del hombre del mundo. ¿Sí? Y va a ser muy sencillo y muy fácil visualizar quién es el que tiene a Jesús en su corazón. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene compasión de su prójimo? ¿Quién es el que tiene compasión de su hermano? La persona altiva no, arrogante menos, ¿sí? Ellos ven por su persona, pero no se identifican con su prójimo. Y Jesucristo siempre se identificó con sus hermanos, que en este caso el pueblo judío. Él no pidió nada, Él lo dio todo. Y lo dio todo porque Él es manso y humilde de corazón. Él es nuestro Dios compasivo. ¿Sí? Y de esa misma manera nosotros debemos ser. Nosotros también tenemos que tener compasión de nuestro prójimo. ¿Sí? Y si nuestro prójimo está sufriendo, lo mismo debemos de sentir nosotros. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y es triste cuando alguien está sufriendo, postrado en una cama, en un lugar, un lecho, cuando un cristiano vive la vida como si nada estuviera pasando. Por eso nosotros tenemos que interceder por la humanidad, no solamente por nuestros vecinos, por el mundo entero. Eso es lo que hoy en día nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos demanda, para que Él nos fortalezca y nos libre del maligno. ¿Sí? Dice el 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Qué es lo que está hablando del corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está lleno ¿de qué? De envidias. Eres una persona envidiosa, una persona avariciosa, una persona codiciosa, llena de amargura, llena de rencor, lleno de resentimiento. Dicen, ¿sabes qué? Mejor cállense. Porque esa no es la sabiduría de Dios, esa es la sabiduría de este mundo. Y por eso saben que tienen que tener cuidado. Y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Eso es lo más trágico.
que la iglesia no lo ha entendido y comprendido, que es para uno mismo. A fin, el mundo es mundo. ¿Sí? Ellos se justifican porque no lo conocen, pero tú, ¿cómo te vas a justificar? Nosotros no tenemos ninguna justificación ante nuestro Señor, somos o no somos. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Cuando tú guardas rencor, odio, resentimiento, amargura, tú tienes contienda con tu... No es Jesús en tu vida, es Satanás en tu persona. ¿Sí? Porque así vive el mundo. Vive en guerras, vive robándose, vive matándose. O sea, lo que el mundo hace, nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros somos los causantes, por lo cual Satanás nos está llevando. Yo no digo que Jesucristo, ¿sí? Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos los culpables, porque nosotros le hemos abierto las puertas a Satanás para que sea Él quien gobierne nuestras vidas. Hay muchos que están en la iglesia llenos de resentimiento. Es más, que aún sus padres o su madre ya han muerto y ellos todavía tienen guardado ese resentimiento en su corazón. Por algo que les hicieron, yo no digo que no les hicieron, sí. Pero uno tiene que tener la habilidad y la capacidad para poder desechar lo malo y tomar lo bueno. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero lo que sí he visualizado dentro de todas las cosas es que el ser humano atesora todo lo malo y deja lo bueno. O sea, recibe todo el veneno, todo el odio, todo el rencor, en vez de dejarlo que se vaya y tomar lo bueno de nuestro Señor. Por eso la iglesia no crece. ¿Sí? Porque no hay crecimiento espiritual en sus vidas, no hay madurez. Y la madurez la da Jesucristo y su Santo Espíritu. Él es el que da el crecimiento. Pero si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros todavía queremos hacer el yo, y si alguien me hizo algo, pues yo tengo que vengarme de él. O sea, eso no es. ¿Sí? Él es el que va a pagar acorde a su justicia y a su verdad. Nosotros tenemos que dejarlo en sus manos y que Él, que sabe hacerlo mejor que nosotros, que Él obre a través de su justicia y de su verdad. Él conoce lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, pero de Él es la batalla. ¿Sí? Él es nuestro guerrero y Él es el que va a pelear la batalla por cada uno de sus hijos. Hay muchos que tienen rivalidades en la misma iglesia. Están dentro de aquí de la congregación y hay rivalidades. O sea, hay grupos como si fueran políticos, partidos políticos, y es una tristeza cuando dice en el Salmo 133 que debemos estar todos en armonía para que la bendición descienda sobre toda la iglesia. O sea, ahora hay grupos que se identifican unos con otros, ¿sí? Ven a los que no tienen y como que los delegan. Y los que tienen un trabajo, tienen un título, también se juntan un cierto grupo. Y así hay grupos en la iglesia. No es una iglesia llena de la gloria y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que reflejar la luz y a Jesús. Pero con ese tipo de actitudes y comportamientos no estás reflejando que tienes a Jesús. Está reflejando que tienes una religión, una tradición y una costumbre. ¿Sí? Y dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir de faltar a la verdad. Cuando tú tienes resentimiento, tú tienes rencor, tú tienes odio, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás pasando por alto la verdad y estás haciendo tu yo, la sabiduría que emana de este mundo. Y la sabiduría que emana de este mundo es la animal, la carnal y la diabólica. Y por lo tanto no es Jesús el que te está guiando,
Porque cuando Jesús te va a guiar, Él te va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y es la causa por la cual hoy en día la iglesia está desenfrenada y va en el libertinaje, camina en la inmundicia y en el pecado, en la avaricia y en la codicia. Todos quieren poder, todos quieren riquezas, pero nadie quiere esforzarse en hacer la voluntad del Padre. Todos queremos. Yo también quiero, pero le pido a Él que me dé, porque a mí me agrada trabajar. ¿Sí? Yo sé que tengo que trabajar, yo sé que tengo que esforzarme en hacer su voluntad, en trabajar, en hacer bien las cosas. En todas las cosas tengo que hacer bien al 100% las cosas, no solamente aquí en la iglesia, con mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi prójimo. No nada más es aquí en la iglesia. Es total, es completo. ¿Sí? No como muchos lo aparentan, que nada más aquí vienen y aparentan que son ovejas, pero salen de aquí y afuera son unos lobos rapaces, ¿sí? Disfrazados de ovejas, viendo a ver a quién atrapan, a ver a quién atraen. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo detesta, ¿sí? Esa sabiduría que emana del mundo, esa para nada nos sirve. Por eso vemos que tantos políticos se han preparado, pero ¿de qué les sirve? Si a final de cuentas perecen ellos y lo que han logrado a través de las artimañas de Satanás, de los argumentos de mentir, de robar, ¿de qué les sirve? Si Jesús no está en la vida de la persona, todo es en vano. Por eso Asaf decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que tengamos ese concepto, esa mentalidad en una relación y una comunión con Él. Con Él todo lo queremos, porque aquí necesitamos todo. Y Él como dueño de todo, Él es nuestra necesidad. Él es la solución a cada una de las cosas que nosotros estemos necesitando. Dice el 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Sí. La persona que vive en confusión no tiene dirección. Sí. No tiene una dirección donde llegar. Vive como el pueblo de Israel cuando caminó 40 años en el desierto. Pero todo es a causa de la desobediencia. Hay confusión. Por eso en el proverbio dice que el pueblo sin visión se extravía. Una persona que esté extraviada nunca va a llegar a su destino. ¿Quién es el que te confunde? Jesús es luz, Jesús es lumbrera, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú permites que Satanás viene, te llena de tinieblas y todo lo ves normal. Pero cuando Jesús está en tu vida, tú sabes discernir lo bueno de lo malo. ¿Sí? Pero cuando tienes una religión, igual no pasa nada. Porque todo lo tomas como que todo es una verdad. Cuando no te das cuenta que ahí está la mentira y está la verdad. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Toda acción, todo hecho, todo testimonio que estés haciendo no es bueno. Todo es malo. Y va a ser de mal en peor, de mal en peor, hasta que termines o terminemos aquí en este mundo si nosotros hacemos lo que no debemos de hacer. ¿Sí? Porque Dios nos enseña que tenemos que hacerlo a través de nuestro testimonio, con la humildad que nos da su sabiduría, no la del mundo, su sabiduría. ¿Sí? Y nosotros tenemos que elegir qué es lo que tenemos que caminar, o con quién tenemos que caminar. ¿Sí? Porque nuestro Señor no te va a obligar. Tú eres el que vas a decidir y vas a elegir con quién quieres terminar. ¿Sí? Dice el 17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura
y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Quién es la paz que sobrepasa todo? Nuestro Señor. Él nos da la paz, esa paz, mira, que el mundo no da. ¿Sí? Porque cuando tú estás en paz, tú puedes tomar decisiones sabias, decisiones que sean gratas para tu Dios y tu Padre. Pero donde tú vives en confusión y que tú vives una vida estresada, no puedes tomar decisiones sabias. ¿Sí? Porque tú te estás preocupando por el pasado o por lo que viene en el futuro, cuando nosotros debemos de vivir una vida en santidad el día que la estamos viviendo. ¿Sí? Hoy debemos vivir una vida, un día pleno en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra hay delicias para siempre. Podemos soñar para el día de mañana, pero no tenemos que estar ahí mortificándonos y estresándonos por algo que todavía no llega, o por algo que ya pasó. Por una o por otra nosotros no tenemos que preocuparnos. Tenemos que estar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llena de compasión. Cuando tenemos a Dios, tenemos compasión de nuestro prójimo. Cuando lo vemos que le está faltando un alimento, o sea, nos tenemos que despojar para darle un alimento, para darle un calzado, para darle un vestido, un pantalón X. Pero no podemos dejarlo así como está. Porque el que da al pobre, Dios se lo va a bendecir, lo va a multiplicar y lo va a fructificar. No va a ser que Él te va a dar, no, pues ¿dónde te va a dar si Él es pobre? Pero Dios, que es el dueño del oro, de la plata, Él se está viendo tus acciones, y está viendo tu testimonio, y a través de tu testimonio Él no se queda con nada. Él te lo va a multiplicar y fructificar al 100 por 1. Y tienes que vivir una vida diferente, con un testimonio diferente. Pura, habla de pureza, habla de santidad. La sabiduría de nuestro Señor es pura. Por eso en el Salmo 24 dice, ¿quiénes subirán al monte santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. Los que tienen una relación, los que tienen una comunión, no los que tienen una religión y una tradición. Y nosotros tenemos que aprender a discernir la sabiduría del mundo con la de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día se han infiltrado todo ese tipo de enseñanzas, malas enseñanzas dentro de la iglesia de Jesús. Y nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad, pidiéndole dirección al Espíritu Santo para poder discernirlas. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra humanidad, se trata de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Y si Él nos guía a toda verdad, tiene que haber mansedumbre y humildad. ¿Sí? Y es el testimonio que nosotros debemos de reflejar. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 19. Y nosotros tenemos que ser creativos. Todo persona, todo cristiano debe de ser creativo. Crear, construir, edificar, no destruir. ¿Cuántos están aquí y están destruyendo? ¿Cuántos están en la iglesia y están dividiendo? O sea, dices tú, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en sus vidas? Él nos enseña a través de su palabra. ¿Ya lo tienen? Dice, con sabiduría afirmó el Señor la tierra. ¿Sí? Con inteligencia estableció los cielos. ¿Qué fue lo que usó nuestro Señor? Su sabiduría. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Usar también la sabiduría y la inteligencia que nos ha dado, y la habilidad y la capacidad que nos ha dado en nuestra mentalidad. Nosotros no podemos tomar otra decisión diferente. ¿Sí? Por eso en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que vosotros esperáis. Tenemos un Dios bueno. Un Dios que nos bendice, que nos multiplica y nos fructifica. Y nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a lo de nuestro Señor.
Porque ya donde tú te sales fuera del entorno, ya es tu sabiduría, pero es de este mundo. Es tu ego, eres tú, no es Dios en ti. Y eso es lo que cambia el entorno. Y por eso Él nos deja de qué manera debemos de caminar a través de su palabra. No como nosotros queramos, porque de qué sirve que estemos aquí y estamos haciendo lo que queramos. Eso no produce cambio, no produce una transformación, una renovación en la persona. Por eso hay muchos que tienen 15, 20, 30 años y no cambian. Y no cambian simple y sencillamente porque no toman una decisión de consagrar y entregar su vida al que es el dueño de la vida. Jesús es el dueño de tu vida, es dueño de mi vida, es dueño de todo. Y tristemente la depositan en las manos del que mata, roba y destruye. Porque les gusta lo malo. No les agrada lo bueno. ¿Sí? Por eso en Isaías dice que a Jesús le daban mantequilla y miel mientras él era niño. ¿Sí? Pero después, ¿qué crees que escogió? La mantequilla la desechó. Él escogió la miel. Porque es lo mejor. ¿Sí? La mantequilla que iba a provocarte en tu vida. Y así cada uno de nosotros debemos tomar decisiones. Dejar unas para tomar otras. No podemos llevar las dos. Dejas una y tomas otra. Si tú quieres vivir esta vida, de nada sirve. Eres una persona tibia, ¿sí? Que a final de cuentas te va a vomitar, te va a expulsar y te va a decir, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y va a ser triste, creyendo que porque estás sentado en una silla y en una iglesia que se predica a Jesucristo, ya todo está color de rosa. No, mi amado, eso no es cierto. Eso es una mentira de Satanás. Dice el 20, por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. El conocimiento es el raciocinio, mi amado. Sí. Una persona sin conocimiento es una persona que no tiene una mentalidad llena de luz, llena de resplandor. Por eso nosotros tenemos que ser visionarios. Tenemos que tener una visión, una dirección donde te vamos a pasar nuestra eternidad. Si tú la tienes con Jesús, gloria a Dios. Y si no, pues arrepiéntete para que entres al plan y al propósito de nuestro Señor. Tenemos ese conocimiento que Él nos ha dado. Nosotros no somos como los animales, como dicen que nosotros nacimos del chango. No, changos son ellos. Porque esa es la sabiduría de este mundo. Ellos hablan que millones y millones de años la tierra, o sea, ¿de dónde aprendieron eso? ¿Quién les enseñó que hace millones de años la tierra y las galaxias ya estaban? Son puros argumentos y mentiras de Satanás. Y todas esas cosas las quieren infiltrar dentro de la iglesia. Porque Él nos enseña que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y yo tengo que ser semejante a mi Padre. Lo que a Él le agrada tengo que hacerlo yo. ¿Sí? De igual manera yo tengo que tirar todo lo que no le agrada a Él. Porque tengo que tomar uno y dejar uno. Y por eso el apóstol Pablo dice, ay, despójate de tu ropaje viejo. Esa es la enseñanza de Jesucristo, no que Él te la va a quitar. Tú te la tienes que quitar. Tú te la pusiste, pues ahora quítatela tú. Y cuando te quites ese viejo ropaje, ahora ponte el nuevo, a semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión final. Y todo va a ser en la renovación de nuestra mente, en la renovación de nuestro entendimiento. Eso fue lo que dice Pablo en los Romanos en capítulo 12. Que no os conforméis a este siglo, sino transformadme del conocimiento de la renovación para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Pero te habla de una renovación de tu mente, de tu entendimiento. Y si tú no estás en las manos de Jesús, no va a haber una renovación y va a haber una transformación de tu mente. Por lo tanto, no hay un cambio de tu persona.
Porque aquí comienza el cambio en tu mente y en tu corazón, de tu persona, aquí cambia. Van ligados. Y si no hay cambio en esto, no hay cambio en nada. Vas a vivir una religión y una tradición. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. ¿Sí? Porque con lo que Él estableció, eso ya está. ¿Sí? Él tiene un ciclo para la lluvia, Él tiene un ciclo del frío, del calor, o sea, tiene las 4 estaciones. Y esas no cambian. Cada año se vuelven a presentar. En el verano, el otoño, el invierno. Y nunca cambian. Hasta que terminemos aquí en este mundo. Él ya lo estableció y así va a ser. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que aprender de Él para someternos a su voluntad y caminar en su verdad. ¿Sí? No con ideología, la ideología es demoníaco. La ideología es demoníaca. ¿Sí? No es la sabiduría de Dios, no. ¿Sí? Y eso hoy en día se está infiltrando a grandes rasgos en la iglesia. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 5. En este pasaje y en esta porción de la Escritura, los fariseos, los saduceos, ancianos y Herodías siempre estaban confrontando a Jesús. Siempre estuvieron confrontando a Jesús. Porque ellos tenían argumentos, tenían religión, tenían tradición y tenían costumbres. Y Jesús le decía, ¿por qué erráis? ¿Por qué erráis? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y cuando hierras es porque no das en el blanco. No dice que conoces las Escrituras. Porque si conoces las Escrituras vas a conocer el poder y la gloria de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dijo, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Y siempre, cada momento lo estaba confrontando. Siempre lo andaban buscando. Él no los buscaba. Siempre los religiosos lo estaban buscando para confrontarlo, para ver en qué lo encontraban. En el engaño y en la mentira. Pero es Dios. Él siempre fue verdad y Él es verdad y seguirá siendo verdad eternamente y para siempre. Y dice así. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Dice el 6. Él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque no lo conocían. Ellos tenían la sabiduría de este mundo. ¿Sí? Ellos no tenían a Jesús en su vida, en su corazón. Por lo tanto, siempre estaban en confrontación con Jesús. Siempre donde quiera que iba Jesús, ahí estaban. ¿Sí? Eran sus vigilantes. Pero la palabra de hipócritas son las personas que aparentan que tienen a Jesús, pero Jesús está ausente de su vida de esa persona. ¿Sí? Porque ellos decían tener la verdad y no tenían la verdad. Porque la verdad estaba a su lado y la verdad la rechazaban. Cada momento que ellos podían, lo rechazaban. Cada momento que ellos podían, estaban en contra de Él. Y así muchos de los que están en la iglesia, ellos se oponen a la verdad por caminar en sus tradiciones, en sus costumbres, ¿sí? Y en su ideología como seres humanos. Porque hoy en día han infiltrado esa ideología que tanto veneno le ha causado a la iglesia de Jesucristo. Que ya no buscan a Jesús, sino que siguen a un hombre. Cuando esa persona dividió una iglesia, cuando esa persona se salió por la puerta de atrás, o sea, dices tú, ¿a quién? No están siguiendo a Jesús, están siguiendo a ese hombre. Han perdido la visión
y han perdido la dirección, ¿sí? Y creen que no pasa nada, sí pasa, ¿sí? El pueblo sin visión perece. Y yo no voy a poder seguir una persona cuando esa persona está dividiendo la iglesia, cuando esa persona es la causante que ya hizo tal o cual tontería y ahí va arrastrando a las multitudes. Va arrastrando a los que están ciegos, porque a los que ven no los va a arrastrar, ¿sí? Y dice su palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero como están ciegos, el ciego mayor pues va guiando a los otros ciegos, mira. Y van directo como bueyes al matadero. Ese es lo más trágico hoy en día que se está suscitando en la iglesia de Jesús. Dice el 7, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Sí? La sabiduría de este mundo, ¿sí? Que es en vano, o sea, no da fruto, no produce nada, no da crecimiento, no da entendimiento, no da discernimiento, o sea, todo es en vano, que te estés esforzando y que al final no hayas hecho nada. ¿De qué sirve que tanto trabajo y a final de cuentas terminaste igual? Sin edificar, sin construir, sin prosperar. ¿De qué sirve? Porque todo es en vano. Fuera de Jesús, todo es en vano. Todo es en vano. Porque es la persona que está edificando en arena. Y cuando viene una tormenta o viene una prueba, esa casa se destruye. Esa casa se divide. Esa casa desaparece. ¿Sí? Pero cuando está cimentada en la roca, venga lo que venga, esa casa siempre va a permanecer eternamente y para siempre, porque esa es la promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él subió al cielo y tiene preparadas moradas para cada uno de sus hijos. Él no las está preparando, Él ya las tiene listas. Tenemos un Dios que va delante de nosotros. Y como Él va delante de nosotros, también nosotros, nuestra mente debe ir adelante de como está caminando el mundo. ¿Sí? El mundo camina en su día a día. Nosotros debemos de caminar en nuestro día, pero visualizando el día de mañana y el futuro. ¿Sí? Porque es bueno y es grato soñar con Jesucristo nuestro Señor. Porque el día de mañana, si llega nuestra vejez, vamos a estar ahí sufriendo. ¿Sí? ¿Y qué le vas a decir a Dios? No, pues, no, nosotros, nuestra mente debe ir adelante. Planificar tu futuro. ¿Sí? Preparar tu futuro con Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. No, y si no, pues Señor, ¿y luego? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que te puse en tus manos? Es para eso, mi amado, para no sufrir. Si uno no entiende el plan y el propósito de Dios, el que vas a sufrir eres tú, porque no hay una renovación y una transformación de tu mente. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Las reglas que pone el mundo, mi amado. ¿Sí? Aquí en el mundo tenemos leyes que son reglas establecidas por los hombres. De igual manera, estas reglas las establecieron esos religiosos. ¿Sí? Pero nada tiene que ver con Jesús. Todo eso es en vano. Todo eso es la sabiduría que desciende de este mundo y está en este mundo. Y así camina el mundo. Y muchos que están dentro de la iglesia también son arrastrados por esta sabiduría. Porque no saben discernir lo bueno de lo malo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de poder discernir las cosas. Dice el 8, y con esto les da la estocada, dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Así como tú has desechado a Jesús, el día de mañana Él te va a decir, ¿sabes qué? No te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. No te creas que te va a decir, vente. No, mi amado. Lo que tú decidas, eso es lo que va a venir a tu vida. Lo que tú siembres, eso es lo que vas a cegar.
tradiciones humanas, que el día de la Virgen de Guadalupe, que el día de Dolores, o sea, para todos hay día ya. ¿Sí? Y eso no está establecido en el cielo, eso está establecido aquí en este mundo. Ahora para todo hay día, el día del médico, el día del trabajo, el día de... O sea, ya para todo. Si es el día del trabajo es porque vamos a trabajar, no es para no trabajar. Pero fíjense la mentalidad que tiene el mundo. Dice que el día del trabajo, entonces ¿para qué es? Para trabajar, darle gracias a Dios. Y lo descansan. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo está su mente? Porque yo digo, es el día de descansar, pues entonces voy a descansar. Pero no dicen que es el día del trabajo y lo descansan. Porque así está su mente. Así está su sabiduría. Y nosotros tenemos que aprender de lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Se aferran a las tradiciones, no dice, no. O sea, te dicen la verdad y no. A mí me dijeron que los católicos aquí, y a mí me dijeron que no, aquí es, y aquí estoy. Y aunque está enferma y aunque está sufriendo, ahí está metida. Porque son los demonios que la tienen atormentando, que la tienen de esclavos. Y la finalidad de Satanás es matarlos. Nuestro Dios no vino a matar. Él no te dio la vida para matarte, mi amado. Él te dio la vida para bendecirte y para darte vida y vida en abundancia. ¿O cómo visualizas tú las escrituras? ¿Crees que Él te vino a matar? Pues mejor no te hubiera dado la vida, mejor no me la hubiera dado. Si Él me la dio es con un plan y un propósito de bendecirme, bendecir a mi familia, a mi descendencia, y que seamos de largos días aquí en este mundo. Cuando estemos caminando en su plan y en su propósito. Porque nosotros no tenemos plan ni propósito que cumplir, que digamos yo quiero, no, yo no. Él tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de su pueblo. Y eso es lo fundamental que Él quiere y anhela cumplir en la vida de cada uno de los que Él ha salvado y ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. ¿No te salvó? Pues si te salvó no te dejó nada más así. Si te salvó es porque te llamó y te llamó a tener una comunión con tu Hijo, con su Hijo Jesús, para que lo conozcas tal y como Él es, para que seas imitador como Jesucristo, no para que sigas viviendo como tú quieres. O jugándole a la iglesita, mi amado. Yo he entendido a través que nuestro Señor todas las cosas las estableció y las hizo con un propósito. Todas. ¿Sí? También te formó y te dio vida con un propósito. A nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo es con un propósito, mi amado. ¿Sí? Y nosotros como padres quise corregir al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Todo es un propósito, mi amado. Yo tengo que enseñar a mis hijos para que el día de mañana no se separen del amor de Cristo. Y que lo conozcan tal y como Él es. No con una religión, una tradición y una costumbre. Pero al final de cuentas cada quien va a pagar lo que haya hecho. O haya dejado de hacer. ¿Sí? Aquí no es venir y estar en el mundo para caminar en libertinaje. ¿Sí? El día de mañana estás todo enfermo y si quieres que Dios te sane. ¿Quién te mandó? A que anduvieras en el deleite, en la droga, en el alcohol o robando. ¿Quién te mandó? No fue Jesús. Es Satanás. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Y por qué haces lo que quieres? ¿Por qué haces lo que quieres? Si Él nos compró a precio de sangre.
¿Por qué haces lo que quieres, mi amado? Es porque es tu sabiduría de este mundo. Nosotros no somos dueños ni de este cuerpo. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Porque su palabra nos enseña que herencia de Jehová son los hijos. Y de Él es todo. Simple y sencillamente nosotros somos administradores. ¿Eres un buen administrador? ¿O cómo eres? Que todo lo derrochas. Y después en la vejez estás sufriendo y quejándote de tus hijos, cuando tú debiste haber juntado y ser un buen administrador para tu vejez. Nosotros no somos dueños de nada. ¿Acaso, no dice lo que le está diciendo, acaso no saben? Le está haciendo con una pregunta con signo de interrogación. O sea, ¿no sabes que ahora es dueño de tu vida Jesús? Nosotros no tenemos derecho en nada. Todo lo que debemos de hacer es someternos a su voluntad y caminar en su verdad. Y en lo que Él nos está enseñando, nosotros estarlo practicando. Porque esa es la lealtad que tenemos que mostrarle a nuestro Señor. Con testimonio, no con palabras. Un testimonio vivo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el cuerpo y el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando vamos a hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos corrige. Pero tristemente hay muchos que ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar nada más metido ahí en tu persona, no. Cada acción que vayas a hacer mal, el Espíritu Santo te va a redarguir. Pero en la medida que tú tengas esa relación y esa comunión, pero si tú no tienes una relación y una comunión, igual da a agarrar lo que no es tuyo. Igual te da echar mentiras. No pasa nada. Porque no sabes discernir las cosas. ¿Sí? Y nosotros no somos dueños de nada. El dueño de todo se llama Jesucristo nuestro Señor. Dice el 20. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Cuál precio? ¿Por cuál precio fuimos comprados? Por su muerte, por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Honrarlo. Y su palabra es fiel. Dice su palabra que Él honra a quienes lo honran. Él ama a quienes le aman. Él es fiel con quienes son fieles y Él es sincero con quienes son sinceros. Esa es la clase de Dios que tenemos nosotros. ¿Cómo vives tu vida? ¿Lo estás honrando con tu cuerpo? ¿O estás profanando tu templo? Metiéndole droga, alcohol, robo, todo lo que hagas mal es profanar tu templo. ¿Por qué lo profanas si no es tuyo? No somos dueños nosotros de este cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tomas decisiones propias? ¿Sabes por qué? Porque tienen la sabiduría de este mundo. Y tú crees y tú piensas que puedes hacer lo que tú quieres. Tristemente, aún estando en la iglesia, cuando ni fuera allá en el mundo ni aquí, tenemos derecho de nada. Él es el dueño de todo. Ni los que están en el mundo, ni los que están dentro de la iglesia. Claro, ellos lo hacen por ignorancia y por la dureza de su corazón. Pero tú, ¿por qué lo haces? Si ellos tienen la sabiduría de este mundo y lo que tienen ellos creen que ha sido en su esfuerzo, en su inteligencia, su sabiduría, engañando, robando, matando.
con la finalidad de tener lo que ellos quieren. No es porque nuestro Señor esté bendiciendo sus vidas, sino que ellos toman una decisión de lo que quieren ser. Y todos quieren tener poder, pero nadie quiere tomar el compromiso de hacer su voluntad de nuestro Señor. Sí. Así de que nosotros, amados hermanos, este cuerpo tenemos que honrarlo y honrar con este cuerpo a nuestro Dios. Cuando nosotros aprendemos a alimentar este cuerpo, nosotros le estamos dando vida a este cuerpo. Pero cuando nosotros le estamos metiendo basura, este cuerpo el día de mañana se va a enfermar. Y a donde te va a llevar es a que el día de mañana estés batallando con tu peso, que estés sufriendo por lo que le metiste. No, mi amado, tenemos que tener una disciplina al 100%. ¿Sí? Queremos caminar y correr la buena batalla de la fe, tenemos que disciplinar y ordenar este cuerpo también. ¿Sí? Y para disciplinarlo, tenemos la dirección de su Santo Espíritu. Sin su Santo Espíritu, no tenemos nada ni hacemos nada. ¿Sí? O sea, lo que hacemos va a ser en nuestra sabiduría, va a ser en nuestra humanidad. Y siempre nuestra sabiduría y nuestra humanidad siempre van a estar alejados de nuestro Dios. ¿Sí? Así de que fuimos comprados, somos servidores de Jesús, somos esclavos de Jesús. Un esclavo no tiene, ahora sí, voz ni voto. Nosotros no tenemos voz ni voto. Él te compró y Él es el dueño de tu persona. Por lo tanto, tú no tienes decisión propia. Pero tristemente aquí todos tienen decisiones. Todos toman decisiones. Y que no son gratas a nuestro Dios. Fueran gratas a nuestro Dios, pues Él estaría alegre, contento. ¿Sí? Que seamos la alegría de su corazón de nuestro Señor. No la tristeza y la vergüenza. De que a través de nuestras personas y de nuestro testimonio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado. Que no seas de los que no entran ni dejas entrar. Métete y sumérgete al río de Dios para que Él te purifique, te santifique, ¿sí? Para que puedas ver lo que hoy en día no ves, para que puedas visualizar lo que hoy tus ojos naturales no pueden ver. ¿Sí? Todo es espiritual. ¿Sí? Y vamos a ir terminando en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra de nuestro Señor: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Cómo viene la sabiduría de nuestro Dios a nuestra vida? Cuando nosotros tenemos temor de Él. Si nosotros no tenemos temor de Dios, menos vamos a tener temor de nuestro prójimo. Menos vamos a tener temor de nadie, mi amado. Nosotros tenemos que tener temor de nuestro Señor. Y el temor que tengamos ante nosotros, ese temor no te paraliza. El temor de lo malo es el que te paraliza. De que te escuches tú y prestes oído. Ay, aquí vinieron a robar. Y que ya tú empiezas a concebir ese dardo. Que dices, pues ¿cuándo me va a tocar a mí? Eso sí te paraliza a ti, tu vida, tu persona. Pero el temor a nuestro Señor nos hace ver y caminar más allá de lo que el mundo no puede caminar ni ver. ¿Sí? Es el comienzo de la sabiduría divina de nuestro Señor a nuestras vidas, cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros hacemos su voluntad. Ese es el temor que que está ahí en nuestras vidas, y es la sabiduría que desciende. Porque no dice que es el final, no. El comienzo de la sabiduría, dice, habla. Por eso hay mucha iglesia que está metida aquí sin sabiduría. Y la causa es porque no tienen temor de Dios. ¿Te imaginas si no tienen temor de nuestro Señor? Menos de tu persona.
En la medida que tengan temor de Dios, van a tener temor de su prójimo, de su hermano. Van a tener compasión. ¿Sí? Va a haber ese amor puro, ese amor noble, ese amor sencillo. Y vamos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y viene la sabiduría que desciende de nuestro Rey. Esa es la que tanto falta le hace al mundo. Pero el mundo vive desenfrenado, desembocado, porque no quiere recibir la verdad, no quiere conocer la verdad. Ellos prefieren caminar en la oscuridad, en el engaño y la mentira. Dice el 11, por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Cuando tú tomas su sabiduría, cuando tú tienes temor de tu Dios, eso es lo que viene a tu vida. ¿Sí? Dice, por mí te serán añadidos años. Y por eso Él nos dijo, he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? Aquí está la prueba de cómo nuestro Dios. No tenemos un Dios de escasez, no, tenemos un Dios de abundancia. No dice que por el presidente, no dice que por el gobernador, no. Dice nuestro Señor, por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Muchos, no dice que pocos. ¿Sí? Él es de abundancia. Y eso es lo que anhela para su iglesia y para todos aquellos que se van añadiendo a su iglesia. Porque aquí tenemos un plan y un propósito que cumplir. Si no lo conoces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a ir y hacer discípulos a las naciones? O a los vecinos de tu casa, de tu colonia o de tu alrededor. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Qué les vas a predicar? ¿Cuál es tu testimonio? Tenemos que tener un testimonio de un antes y un después. Sin Jesús y con Jesús. Dice el 12, si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. O si eres necio, si eres de esos tercos, testarudos, el que va a sufrir va a ser tú. Nuestro Señor no va a sufrir. Él nos está enseñando el orden que Él estableció en su palabra. Y si nosotros somos sabios, nuestro premio es la sabiduría. Y por lo tanto vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque cada decisión que estemos tomando en este mundo, la vamos a tomar acorde a su sabiduría, acorde a su inteligencia, acorde a lo que Él nos está enseñando a través de sus escrituras. No como nosotros la queramos tomar o como nosotros la queramos ver, ¿sí? Porque ya lo demás es lo del mundo, mi amado. Y tú decides si caminar en su sabiduría. Lo primero que tiene que haber en tu persona es temor de tu Dios. ¿Conoces cómo es tu Dios? Él es fiel. Tienes que mostrar la fidelidad. ¿Conoces a tu Dios? Él es manso. Tienes que ser manso. Él es humilde, tenemos que ser humildes. ¿Sí? Él es leal, nosotros tenemos que ser leales. Y debemos demostrar el carácter de Jesús. ¿Sí? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. ¿Sí? Tenemos que saber discernir las dos cosas. ¿Sí? Jesús en su mansedumbre, Él volcó las mesas de los cambistas. No era menso, no, era manso. Pero el celo por el Padre hizo que volcaran las mesas. Sí. Entonces no quiere decir que ser manso es ser menso, no. No hay que confundir las cosas. Nosotros también tenemos que ser de ese mismo sentir, con ese mismo carácter y con ese mismo comportamiento. Tenemos que ser celosos de nuestro Señor y tenemos que defender lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y nos está demandando. ¿Sí?
No podemos permitir que alguien nos quiera enseñar cosas que ni siquiera aprovechan ni traen crecimiento, ni mucho menos. A esa gente tenemos que decirle, tú aquí no entras. Porque aquí es a los que quieren hacer su voluntad, no para los que quieran seguir caminando como ellos quieren. Hay un orden, y sobre ese orden tenemos que caminar y terminar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.